Bienvenido. Este vídeo va dedicado a nuestro querido usuario, compañero de nuestro Telegram, Francesc. Hola, bon dia, què tal, com estàs? De quina part de les terres catalanas ets? Yo también provengo de esas maravillosas tierras. Pero no me voy a andar por las ramas y vamos al asunto del mensaje. Francesc, como tantos otros, pues deciden saltarse mi experiencia. Pero aquí, cuando yo suelo hablar, para que os pongáis en situación, es siempre con la seguridad de no perder dinero. El resto de motivos siempre me van a parecer superficiales. ¿Te falta máquina? Compras más máquina. ¿Qué es código cerrado y hay que pagar? Pagas. ¿Qué? Pagas. El resto son chorradas de chichinabo. Esto es el mundo más capitalista y más hardcore que hay sobre la faz de la Tierra. Y no puedes pretender bajo ningún concepto que las cosas friendly, medio comunistas, para que nos entendamos de manera rápida y eficaz, sean eficaces en los momentos en que el dinero está encima de la mesa. ¿Que no me crees? Te voy a poner un ejemplo empírico a ver cómo hubieras reaccionado tu compañero. Y esto, ojito, no es para Francesc, es que me tenéis hasta las narices en general y no pongo a nadie por delante, pero es como aquello de un pequeño disparador de que consistentemente escucho a chavales que no tienen apenas pelos en los huevos, que no digo que sea el caso, por supuesto que por la manera de hablar no es el caso, seguramente, pero todos esos youtubercillos dicen gilipolladas. Esta es la razón de este canal. Demostrar las cosas empíricamente, transparentemente, una tras otra. ¿Que TradingView te parece buena opción? ¿Que Tradobate, que es otra castaña, te parece buena opción? Pues que sepas que son plataformas montadas por encima de una data que se llama CQG. Y todo lo que no se ejecute directamente en CQG es una fucking mierda. Ahí van las pruebas. Veámoslo. Nos ponemos en situación. Esto evidentemente está grabado y hace bastantes días que ha pasado. Pero ojito cómo se va a desarrollar. Voy a hacer aquí ahora un speech de lo que se ha sentido nuestro compañero trader cuando le ha pasado esto. ¿De acuerdo? A ver si los que aún estáis con las cosas comunistas nos ponemos en orden. Venga, que en esta profesión lo barato sale asquerosamente caro. Y vamos en corto. Tenemos un corto milenario. ¿Cómo que un corto milenario? Mira, compañero. Corto milenario. ¿Cuántas veces has tenido tú esto de beneficios en tu fucking cuenta? ¿Vale? Corto milenario. Y en este punto decides empezar a salir. Dices, tal vez esto ahora rebota y nos va a ir a los 21.550. Y vamos a dejar de ganar parte de lo ya ganado. Y como puedes ver, no es una cifra de chichinabo, es una cifra muy maja. Pues bien, estamos con Tradobate, que no introduce nunca las órdenes como tocan, sino es vía API y su puta madre. Y ojo, que TradingView va primero a Tradobate y de Tradobate a CQG, ¿vale? O sea, dos intermediarios. Bien, esto es lo que pasa con los intermediarios de las narices. Si vamos al principio del vídeo, le estoy empezando a salir progresivamente. ¿Y qué nos dice? Esta chorrada. Too many requests. ¿Qué diablos es esto? No lo sé, pero quiero salir ya de aquí. Y vamos a apretar, como no es de otra manera, el botón Exit a Market como si no hubiera mañana. En toda la boca. La API ha llegado a su límite. Contrápata con support de Tradobate. En toda la cara. A la hora de salir. Continuemos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Mira, mira. ¿De dónde son las cuentas? ¡Peas! ¡Oh! Son de Apex. Contrata a Tradobate.
¿Con quién vas a hablar de Tradobate? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién cojones vas a hablar con 130.000 pavos encima de la mesa y que no puedes salir? ¿Cómo que no? Mira, apretamos el botón. A muerte. Exit, exit, exit. Toma, contacta con asistencia de Tradobate. ¿Que son 130.000 pavos? Voy a salir parcialmente, a ver. Vamos en corto. Hago una bui. Ni una puta bui. Estoy tan desesperado que mira, casi le pego al botón Shell. O sea, el cerebro ya me está tangando. Para salir tengo que hacer compras. Y ya estoy tan desesperado que casi le aprieto en Shell porque ¿qué cojones pasa que no me da mi dinero? 130.000 pavos encima de la mesa. ¿Que quiero salir? ¿Que no? ¿Que múltiples de 20? ¿Pero qué múltiples de 20 si voy con 70? Es imposible. Es igual. No tiene razón ninguna. Continuamos intentando salir. Venga. 40. Uy. Que no se puede. ¿Pero qué cojones? O sea, te pones en situación 130.000 pavos y no puedes salir. Vamos a tranquilizarnos. Es que, bueno, voy a probar el trading milenario. Cuenta a cuenta. Ahora he puesto simplemente una sola cuenta y voy a intentar a ver si al menos alguna cuenta la salvo antes que sea esto el desastre habido y por haber. Por cuenta voy 11.000 pavos arriba. 11.000 pavos arriba por cuenta. ¿Vale? Exit. Y estoy hundiendo el puto botón apretando al exit. ¿Y sabes qué me está saliendo? Toma ya. Toma Jeroma. Contrata con soporte de Tradobate. ¿Y ahora qué? ¿A quién me llamas? O sea, ¿esto cómo lo arreglamos? ¿A quién le envías el ticket? Porque ¿sabes qué? No lo tengo en el vídeo. Pero en el dashboard de Apex no funciona el Flatten. Porque resulta que hay que contratar con Tradobate. Y los de Tradobate envía el ticket. ¿Cuánto crees que te va a contestar? ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Cómo crees que tu corazón va a estar? O sea, ¿todavía crees que utilizar plataformas de Chichinabo que están en la cola de la cola en el tema de futuros, con dinero real, con tu tiempo? Es que ya no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo. Estás perdiendo tu tiempo en aprender herramientas de preescolar, que son muy buenas para hacer dibujos, pero en ningún caso son ni aceptables para ganar consistentemente dinero. Y esto es una profesión, mi querida profesión. Espero que haya quedado todo demostrado, espero vuestros comentarios por aquí abajo y bienvenidos al Stream del Caos.